hermanos que están a ellos, saluden a Fíligo, a Julia, a Nereo, a mi hermana Limpias, y salúdense los unos a los otros. Conozco los santos, les saludan todas las iglesias de Cristo. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Como lo decíamos en nuestro título, no olvidando a nadie o no dejando a nadie atrás, hay una costumbre bastante desagradable dentro de la iglesia cristiana, que es la siguiente y se resume con lo que te voy a decir en este instante. Quizás tú has escuchado esto, o seguramente lo has escuchado. Hermano, de verdad, gracias por lo que hizo por mí, gracias por la comida que me dio, gracias por lo que sea, pero no le voy a dar a usted las gracias, porque usted no se merece nada. El que se merece todo es Dios. Y me fui muy rápido, pero la realidad es cuántas veces no hemos escuchado cosas parecidas. Hermano, ¿sabe qué? Muchas gracias por lo que me hizo, pero pues no, ni tengo por qué darle a usted las gracias. Las gracias no son de usted, porque la gloria no es para el hombre. La gloria es para mi Padre, que está en los cielos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas tonterías, no? Porque perdóname, pero es lo que son. Son tonterías. Bueno. Todas esas cosas, aunque se oyen espiritualmente, pues bueno, quizás se podrían escuchar porque ni siquiera son espiritualmente correctas, pero bueno, quizás se podrían escuchar espiritualmente. Ay, qué espiritual, no le da la honra al hombre, le da la honra al Padre, que está en los cielos. Ay, mira qué espirituales. No, dice que gracias por todo, pero pues no le doy las... Pero pues gracias a usted de qué, si el que lo hizo fue todo Dios. O sea, yo no le tengo que vivir agradecido a nadie. La gloria no es de ningún hombre. La gloria es de Dios. O hermanos, yo no le agradezco a nadie. Yo le agradezco a mi Rebabasaya, le agradezco a mi Padre, porque a ninguna persona yo le agradezco nada. Yo todo es de Dios. A ningún hombre yo le debo nada. Bueno, esas son tonterías, ¿sí? Y me podría extender, pero la lista es larga. O sea, ¿soy espiritualmente correcto eso? O se oye, tal vez te podrías escuchar porque te vuelvo a repetir, ni siquiera espiritualmente es correcto hablar así, ni pensar de esa manera. Pero se podría escuchar un poquito, se podría escuchar a alguien muy espiritual, ¿no? No hay que agradecerle a la persona, porque todo es de Dios. Bueno, esa actitud tan malagradecida, tan nefasta, tan asquerosa, tan irreverente, tan desagradecida, tan arrogante, tan llena de arrogancia, no es común de la palabra de Dios. O sea, Dios no acepta eso. Y Dios no nos manda a tener una actitud desagradecida con nadie, ni a decir, es que la gloria no es tuya, la gloria es de mi Padre, yo no le debo nada a ningún ser humano, todo es de Dios. O sea, esa actitud tan desagradecida, esa actitud está mal. Y esa actitud tan arrogante, tan desagradecida, tan de lo peor, pues solamente nos recuerda que eso no está bien, eso no está en la Biblia. Te podrías escuchar muy espiritual, que espiritual no le da gracias a la gente, no le da gracias a la persona, le da gracias a Dios. Bueno, eso no está en la Biblia. Y Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a hacer de menos a la gente, ni a ser unos desagradecidos, ni a ser unos arrogantes, ni nada. Ni tampoco nos dice, ay, mira qué bonito, no le aplaudes no le agradeces a la persona, me agradeces a mí. Ay, le dices que no le debes nada porque al fin y al cabo todo me lo dices a mí, ay, qué bonito. No, Dios hasta se enoja de que hagas ese tipo de cosas, porque eso es una actitud arrogante y malagradecida, y de personas verdaderamente miserables. Sí, yo sé que hay muchos miserables dentro del cristianismo, o que se han metido a la iglesia, y no porque no tengan dinero, porque pues eso es una pobreza económica, y hay mucha gente miserable, que lo único que sabe hacer es malagradecida dentro de la iglesia cristiana, y eso sí, ¿no? Ahí los ves domingo tras domingo, o brincando, o haciendo cada estupidez, pero pues ellos creen que pues, son creyentes, ¿no? No es cierto, son gente malagradecida, miserable y arrogante. Y a Dios no creen que eso le impresiona, ni creen que eso le hace gracia.
Que digamos, no, yo no te debo nada a ti, sino a mi Padre, o a Dios. No, a Dios no le hace gracia eso. Porque si algo deja muy en claro Pablo, Dios, o sea, Pablo, y Dios en el pasaje que acabamos de leer, es que a Dios no olvida a nadie. Y Pablo también deja muy en claro que Dios no olvida a nadie. O sea, Dios y Pablo a través de este pasaje que acabamos de leer, es que Él no olvida a nadie. Dios no olvida absolutamente a nadie. Y Dios tiene presente la obra de todas las personas que están en la iglesia cristiana. Y Él no olvida absolutamente a ninguna persona que está dentro de la obra cristiana. Y Él tiene presente a todos, para que si en algún momento de nuestra vida nos ha pasado por la cabeza que no hay que ser agradecidos, que malagradecido eres, y eso no es lo que la Biblia dice. Te lo vuelvo a repetir, hay tanta gente miserable dentro de la iglesia cristiana. ¿Tú no seas esa gente miserable que no sabe agradecer a los demás? Dios nos enseña que sí tenemos que agradecer, porque Dios nos deja de bien claro a través de Romanos 16, del 1 al 16, que tienes que ser agradecido con los hermanos que te han ayudado. Y si no lo eres, no te preocupes, no te espantes, solamente eres un malagradecido más del montón de esos que abundan en la iglesia cristiana. De esa gente miserable que abunda dentro de la iglesia cristiana. Lo siento mucho, qué fuerte, pero así es. Y Dios y Pablo nos dejan muy en claro a través de su pasaje que eso no es posible. Dios nos deja muy en claro a través de Romanos 16, del 1 al 16, que tenemos que ser agradecidos con todos dentro de la obra cristiana. Y eso de hacer jerarquías, olvídalo, Aquí en la iglesia cristiana no hay jerarquías. Que hay iglesias de tarados mentales donde crean que hay jerarquías, o donde quién sabe qué retraso tendrán en la cabeza, que no, yo soy líder, no, yo soy anciano, no, yo soy la pastora. A mí no me importa quién seas. Aquí, dentro de la iglesia cristiana, no existen jerarquías. Y si tú estás en una iglesia donde hay gente que cree que hay jerarquías y que yo soy más que tú porque soy cristiano, pues yo te recomendaría que mejor busques una verdadera iglesia, porque ese lugar, la verdad, iglesia, ni de chiste. O iglesia, pues probablemente, pero de Satanás será. Pablo menciona unos nombres que cabe la pena que resaltemos y que veamos muy bien. Febe era era de la iglesia de Cencrea y era una pequeña ciudad de puerto, es decir, una ciudad rica, o una ciudad económicamente bien, o lo que podríamos decir una ciudad industrial, lo que hoy en día es una ciudad industrial. Y a ella se le deja el cargo de las diaconistas que se establecen en la iglesia cristiana primitiva, y de tales mujeres parece extraerse que Pablo, donde se destacan las cualidades familiares y morales necesarias para que las viudas sean elegidas. Entonces, aquí encontramos una aplicación muy fuerte de que es común decir que la iglesia es machista, y no, discúlpame, la iglesia no es machista. La iglesia tampoco es feminista. Es un lugar donde una mujer y un hombre son igual ante Dios. Y esta mujer es reconocida por Pablo. Al contrario de lo que mucha gente dice que Pablo era machista, no. Pablo no era ningún machista. Aquí deja muy en claro que él no traía ningún problema contra ninguna mujer. Entonces, en un mundo donde el feminismo, así como el machismo, han querido tomar el lugar, él hace un equilibrio de que una mujer no tiene por qué tomar el lugar feminista, sino de que el puro hecho de ser mujer, así como a las demás mujeres que este mismo pasaje menciona, nos enseña que no es necesario ser feminista, porque Dios no olvida a ninguna mujer. Y también aquí deja muy en claro de que esta mujer, Pablo no se extiende mucho en lo que es, así como cuando habla de Apolos, y de Apolos se nos dice que era un predicador poderoso en las escrituras y elocuente, pero hasta ahí, o sea, no nos dice más. Pero si nosotros examinamos la vida de Apolos por la historia de su vida, nos damos cuenta de que en efecto fue un predicador elocuente y un predicador poderoso en palabras, pero que de verdad sus predicaciones llegaron a mucha gente, y en fin. Entonces, cuando hablamos de Febe, Pablo simplemente nos dice, no, pues es una gran colaboradora, pero de verdad era una mujer que en serio, se esforzaba por la iglesia cristiana y le daba mucho lugar y enseñaba a los demás. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, y aquí es una de las preguntas más controversiales que vamos a tocar en este momento. ¿Una mujer puede ser pastora? Sí, una mujer puede ser pastor. Yo sé que hay muchas posturas de que por qué una mujer no puede ser pastora,
y unas posturas que mal defienden este punto de que si una mujer puede ser pastora. Pero la pregunta muy sencilla y el punto muy básico es que una mujer sí puede ser pastora. ¿Por qué? Bueno, desafortunadamente, desde el momento en el que ha iniciado la iglesia cristiana y hasta nuestros días, siempre ha habido personas que creen que el tener un cargo o el tener un puesto los hace más grandes que los demás y que les da más peso o que más favoritismo, o sea que los hace ser más grandes que los demás. Siempre ha existido eso. Hoy es más común, pero siempre ha existido eso. Entonces, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta nuestros días, hay personas que creen que ser pastor es una licencia para decir yo soy más grande que tú, o que ponerse el título de pastora es de que a mí ningún hombre me dice lo que yo tengo que hacer, yo no tengo ni por qué estar casada, y es más, el carnal ese se me sujeta a mí, pero yo hago lo que se me da la gana, y soy mujer, y yo me pongo. Pero también han existido personas que no buscan ningún cargo, simplemente llevar a cabo lo que Dios los mandó y servirle a Dios. Y esas personas que simplemente buscan servirle a Dios y seguir a lo que Dios les mandó, esas personas no necesitan un cargo, porque son personas que Dios los ha puesto por encima de esos disquepastores y esas disquepastoras. Entonces, el llamado al servir, entonces una mujer que está allí para enseñar, para servir y estar para las ovejas sin un título, es una pastora que no necesita un título. Pero una mujer llena de soberbia, como una disquepastora que yo conocí, que se llena de soberbia y anda imponiendo su título, y soy pastora, y aquí se me tiran y me hacen así, y yo soy pastora, a mí no me importa lo que tú piensas, yo hago lo que se me dé la gana, porque yo soy pastora. Bueno, esa mujer, que si es mujer, pero obviamente ni de chiste es pastora, es una disquepastora que se siente mucho, porque como ella compró su iglesia y ella puede hacer lo que se le da la gana, bueno, es mentira su pastorado, porque es que Dios la puso. No, Dios no la puso, ella solita se puso. Y hasta es que a mí Dios me puso. No se escuden en Dios. Dios no puso a esa gente arrogante, o a esa señora arrogante, o a ese disquepastor como su hijo, el arrogante. No, Dios no los puso en ningún lado. Ellos solitos se pusieron. ¿Sí? Ellos solitos se pusieron. Y así como esos dos, hay tanto disquepastor, hay tanta disquepastora que solitos se pusieron. Solitos. Ellos agarraron, tomaron sus ganotas y dijeron, vamos a ser pastores, ¿no? Y lo mismo, así como en muchos lados. Pero un disquepastor que su mamá lo puso así como su mamá la disquepastora, pues es mentira ese pastorado, ¿no? Lleno de soberbia, lleno de maldad, lleno de falsedad, lleno de falsa doctrina, pero sobre todo lleno de soberbia. Entonces, ese pastorado es una mentira. Pero una mujer que ha sido llamada al servicio y que solamente sirve y predica y enseña a los demás, es una mujer que no necesita un título, porque es una pastora, es pastora. Pero una mujer que se autonombra el título solamente por su soberbia, pues no es pastora. Así se lo haya puesto ella solita, así se lo haya puesto la denominación más absurda, más ridícula, o su disque cobertura, pues no es pastora. Así se lo haya puesto su disque cobertura, no es pastora, es mentira que es pastora. Pero una verdadera mujer, por supuesto que es pastora. De verdad, eso sí es cierto. Una verdadera mujer que se ha esforzado por llevar a cabo su título, por servir a los demás, no necesita un título, porque esa mujer ya es una pastora. Esa mujer ya es pastora. Entonces, si una mujer lo hace bien, delante de Dios no necesita un título, esa mujer ya es pastora. Porque si creemos que delante de Dios hay título, pues qué perdido estamos. Delante de Dios solamente hay siervos inútiles. Y otra cosa muy importante acerca de Febe es que el nombre de Febe era el nombre de una diosa. Y Febe nos enseña también que nosotros no caminemos con esas religiosidades que también mucha gente hoy en día camina. ¿Por qué? Porque ella pudo haber dicho, no, es que mi nombre está lleno de maldiciones y hay muchas maldiciones generacionales sobre mi vida. No, ella no dijo eso. Y hoy en día hay tanta gente que cree que el diablo es más poderoso que Dios. No, qué feo, no, sí lo creen. Y no me digan que no lo creen, porque por supuesto que lo creen. Aunque no lo digan con su boca. Ya hemos hablado muchas veces y hasta el cansancio, que no se trata de que lo digas con tu boca, se trata de que muchas veces no lo decimos con nuestra boca,
no decimos con nuestra actitud, con nuestra doctrina, porque según decimos que no, para nada, ¿cómo el diablo va a ser más poderoso que Dios? Bueno, claro que lo creen. Cuando ustedes creen que una maldición generacional va a ser más grande que Dios, cuando en el momento en el que tú crees que Dios está atado a que tú decretes o a que tú rompas una maldición, por supuesto que Dios no está atado a eso. Dios no es más poderoso que el diablo, pero allá tú sí lo crees. Allá tú sí crees que vamos a hacerle la guerra al diablo y vamos a estar peleando en la calle. Cálmate. Si lo quieres hacer, hazlo, pero de una vez te digo que Dios no es más poderoso que el diablo. Si así lo crees, si tú ya crees que una maldición generacional es más grande que el diablo, pues pobre de ti. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia deja muy en claro que Dios es más poderoso que el diablo. Si tú crees que no, que el diablo es más poderoso que Dios y ahí te andas haciéndole la lucha, pues síguesela haciendo. A ver cuándo le vas a ganar, pero eso no es posible. Ella tenía un nombre pagano y no se lo cambia. ¿Por qué? Porque entiende que Dios no es más poderoso que el diablo, que al contrario, Dios es más poderoso que el diablo. Y también entiende lo que Pablo le decía a los corintios, que los ídolos eran ídolos, no tienen ningún poder, para que nosotros no hagamos religiosidades. Así que ella fue una verdadera mujer, una verdadera creyente, que hacía lo que un verdadero creyente hace. ¡Ay! ¿Qué hace un verdadero creyente? ¿Predicar? ¿Qué hace un verdadero creyente? ¿Cantar? Un verdadero creyente solamente le sirve a los demás. Los demás, pues ya será el llamado que hace, pero un verdadero creyente le sirve a los demás cristianos. Hermanos, nosotros somos servidores de los demás. Ese es nuestro título, esa es nuestra jerarquía. En una época donde la iglesia, la disque iglesia de Cristo se quiere poner jerarquías, allá está tu jerarquía, ¿sí? Esa es tu jerarquía. Servirle a los demás. Ese es tu gran papel. Esa es tu gran unción. Así como esos tarados mentales, que es lo que según dicen, ¿no? Que nosotros tenemos que andar ahí por la vida y que tenemos que estar allí y que mi unción y yo soy pastor, y no sabes de qué asociación soy, y yo soy teólogo, y no sabes de... ¿Sabes teólogo? ¿Sabes todopoderoso? ¿Sabes disque pastora? ¿Sabes disque pastor? ¿Cuál es nuestro llamado? Servir a los demás. Esa es nuestra misión. Y ejemplo de esto nos da Priscila y Aquila, un matrimonio que se dedicó a servir a Dios. Querido, querida, ¿tú para qué te quieres casar? Bueno, mira, hay gente que dice, bueno, pues yo me quiero casar para despertar juntos, para hacer los hotcakes, para hacer TikTok juntos. Hay gente que le da más importancia al arrocito que si es cristiano, ¿verdad? Porque dice, pues no sabe arroz y no sabe hacer arroz y te quieres casar con él. Pues es cristiano, hermano, o es cristiana, hermana. Pero a usted le interesa más que sepa hacer arrocito, ¿no? O sea, que nos haga un arrocito bien sabroso, pero eso sí, que se vaya al infierno, ¿no? Y hay gente que eso lo cree, ¿eh? De verdad. La razón por la que te debes casar es para la gloria de Dios, nada más. O sea, lo demás es extra, sí. Pero obviamente que la razón por la que tú te casas con alguien es para la gloria de Dios. Y además está decirte que por esto no tiene nada que hacer un verdadero creyente con un no creyente. Eso de noviecitos y yo soy creyente y tú no eres creyente, eso no está bien delante de Dios. Eso no está permitido delante de Dios. Que hay muchos jóvenes que lo hacen, que hay mucha gente que lo hace y que dice, no, pues es que yo quiero estar con una persona no creyente. O sea, bueno, no eres cristiano, mi amigo, no eres cristiano. Obviamente que lo más seguro es que ni siquiera eres cristiano. Porque si tú realmente amas a Dios, pues no vas a estar con una mujer incrédula. Y si tú realmente, y si tú señorita realmente amas a Dios, pues no vas a estar con un hombre incrédulo. Pero si tú estás con un hombre incrédulo, si tú estás con una mujer incrédula, aunque te la pases ahí chillando, aunque estés ahí con tu manita y así, pues no eres cristiana, o sea, no te engañes. O algo que Dios está diciendo tan claramente como no te metas con un inconverso, lo estás haciendo tú. Y todos te lo aplauden, mijita, la que no. O sea, no les entra en la cabeza que una persona no cristiana no puede estar con una persona no cristiana. Una persona que es cristiana no puede estar con una no cristiana. Ay, sí que los cristianos me la han hecho sufrir mucho. Pues sí, pues ella también se mete con cada persona que pues obviamente que querían. O sea, y luego te pones a examinar
y te das cuenta de que, pues, o sea, si tú vas a decir, es que hay cristianos que son iguales, pero Dios no te dice eso, porque, pues, de todas formas se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, él lo agarra y dice, no, pues es que, ¿cómo se llama? Él lo agarra y dice, bueno, si se van a ir al infierno, pues total, métete con un inconverso. O métete con con una persona que no es cristiana. No te dice eso. Dios te dice muy en claro que tú no puedes estar con una persona que no es cristiana. Y él lo dice, pero es que los cristianos también están iguales. No, pues mejor métete con un inconverso. No, porque pues al fin y al cabo, ¿sabes lo que te va a decir Dios? Pues está bien, hija, pues métete con un no creyente o métete con un mal cristiano. Total, pues se va al cabo, los dos se van a ir al infierno, ¿no? Hay que te lleven a ti al infierno también. Porque para allá van, y lo siento mucho, pero ese es el lugar a donde va toda la gente que no es creyente. Y obviamente, ¿tú cómo te puedes llamar creyente cuando te metes con una persona que no es cristiana? Hermanos, esas relaciones están prohibidas por Dios. Que hoy en día haya mucha gente que se llama cristiana y que lo esté haciendo, eso no quiere decir que Dios ya no prohíba esas cosas. Esas cosas siguen prohibidas. Y si esas personas los hacen es porque probablemente ni siquiera son cristianas. Esa es una realidad. Probablemente ni siquiera son cristianas. Así que pues duden mucho de esa cristiandad. Priscila y Aquila amaban a Dios, por ello es que nunca iban a emparentar sentimentalmente con una persona no cristiana. Así como muchos disque creyentes el día de hoy, ¿verdad? Que parece que les dijeron, vete y estámpate con uno cristiano, vete y estámpate con una no cristiana. De verdad, hago mucho énfasis en este punto porque cada día es más común ver que son personas que se llaman cristianas y que se van y se meten con un incrédulo. Y eso no está permitido dentro de la palabra de Dios. Dios no permite esas relaciones. Dios no acepta esas relaciones. Y si tú lo estás haciendo, lamento decirte que no eres cristiano, que está muy en duda tu cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo puso de una manera muy mecánica y muy clara. Dijo, mira, tú no puedes amar a dos amos. O sea, si tú vas a amar más a tu novio el inconverso o a tu novia la inconversa, no me vas a amar a mí. O las amas a ellas o me amas a mí. Es lo que Jesucristo dijo. Tú no puedes amar a dos. O sea, tú no puedes andar a decir, sí amo a mi novio inconverso, a mi novia inconversa, pero también amo a Dios. No, porque en algún momento vas a tener que decidir. O lo vas a tener que dejar y me vas a elegir a mí, o me vas a dejar a mí y te vas a ir tras ellos. Así que aquí no salgan con que sí se puede vivir eso, porque eso es mentira. Y si van a decir, pues es que los cristianos son iguales, pues, ¿sabes qué? Que eso no, pues como te lo acabo de decir, pues entonces todos se van a ir al infierno, ¿no? Tanto el inconverso como el falso cristiano. ¿Eso es lo que quieres? Pues es que el cristiano es igual. Entonces, de igual manera te vas a ir al infierno con el otro, ¿no? Porque para allá van, tanto el disque cristiano como el que de plano no es cristiano, para allá van. Entonces te vas a ir al infierno con el otro, ¿no? O te vas a ir al infierno con la otra, ¿no? Porque pues para allá van, ¿no? Porque de verdad yo no sé si creen, es que los cristianos son iguales. Yo no sé si creen que cuando vayan al juicio o cuando estén cara a cara con Dios, yo no sé si creen que cuando lo vean y le van a decir, Señor, pues es que los cristianos eran iguales. Y Dios les va a decir, sí es cierto, es que los cristianos eran iguales. Sí, pues qué bueno que anduviste con un no creyente. No, pues sí, perdóname. Si crees que de verdad Dios va a responderte eso, no. Fácil y sencillo, como te lo vuelvo a decir. Si tú crees es que los cristianos son iguales, bueno, pues entonces vete al infierno junto con el no cristiano y junto con el disque cristiano. Váyanse al infierno junto con el cristiano, junto con el disque cristiano, que es igual que los demás, y junto con el no cristiano. Eso es lo que Dios les va a decir. Así que no nos metamos en excusas, porque vivimos en una época de excusas que de verdad Dios no acepta ninguna excusa. Priscila y Aquila amaban a Dios. Y como una vez dijo Spurgeon, ¿qué diferencia de Ananías y Zafira? Un matrimonio que no amó a Dios y un matrimonio que sí amó a Dios. O sea, Priscila y Aquila amaron a Dios. Ananías y Zafira no amaron a Dios. Entonces, la única razón por la que chico, chica, te debes de casar o debes de pedirle a Dios tu mujer es para la gloria de Dios. No le pidas a Dios tu parejita para que hagan TikToks, para que hagan arrocito. Si eso lo hacen, qué bonito.
Y mira, es 1000 veces mejor que se le queme la sopa y que se le queme el arroz a que te hayas casado con un falso cristiano. O que te hayas casado con una falsa cristiana. Ay, es que es un chavo bien rico. Es que se rifa unos TikToks bien bonitos. Ay, es que huele bien rico. Sí, y es cristiano ni de chiste. Es preferible que se le queme el arroz, que nada más se sepa hacer maruchan, pero sea cristiano. Fíjate, cuando vemos la vida de Priscila y Aquila, de ninguno se nos menciona que hayan sido genios, ni grandes teólogos. Pero eso sí, se nos menciona que eran personas que amaban a Dios. Así que si tú crees que eran personas así, llenas de talentos, como hoy cuando vas a cada tontería de congreso y esa es la tontería que te dicen, no, busquen a alguien con talento, busquen a alguien con conocimiento, así, tantas tonterías que dicen, no, ¿sabes qué? Busca a alguien que ame a Dios. Como decía el rey Salomón, esa es la verdadera piedra preciosa. Esa es la verdadera mujer virtuosa. No la de los 1000 likes, no la que se pone un escote hasta acá, no la que se pone a danzar, así es. No la que le interesa más la fama que otra cosa. No la que no tiene ni idea ni quién es Dios, porque lo que ella nada más anda buscando es la emocionalidad y revolcarse y tirarse en el suelo, no. La verdadera mujer es la que de corazón ama a Dios. El verdadero hombre es el que de corazón ama a Dios. Y él dice que se acuerden todas las iglesias de todo eso, que todas las iglesias sepan y que todas las iglesias sean saludadas. De Neto se nos dice que era un gran evangelista de Cartago y de María una gran servidora. Y estos nombres nos recuerdan el compromiso que nosotros tenemos de no olvidar a todos los que sirven en una iglesia y de no ponerle jerarquías a nadie y de no hacer que un sirviente, que no hacer de menos a nadie en la iglesia. Miren, yo les he contado muchas veces que estuvimos en una iglesia donde hacían una discriminación entre cristianos y servidores. O sea, de este lado, los cristianos. Oye, de este lado casi hay que hincarnos a los servidores. Hay que hacerle caravanas a los servidores. Los pastores son casi Dios en la tierra. Y los cristianos, este no sirve, ese no es cristiano. Pero el que sirve, sí es cristiano. Bueno, yo te tengo que decir que, por ejemplo, que una vez hicieron su disque discipulado para servidores, que da más risa que otra cosa, pero dijeron que es para servidores, o sea, tú no eres servidor ni te atrevas a venir. Y ellos en sus problemas mentales suponían que un cristiano que sirve es más grande que un cristiano que no sirve. Y mi amigo, grábate algo en mi cabeza si tú vives en una iglesia así, o si tú estás en una iglesia así, o si has visto algo así. O incluso grábate esto que te voy a decir en la cabeza si eres de esa secta que piensa que un cristiano que sirve es más que un cristiano que no sirve. En la iglesia de Jesucristo no existen jerarquías. No existen jerarquías. Ni el pastor es más grande que otro, ni el predicador es más grande que otro, ni el evangelista es más que el otro, ni el que se revuelca en el piso y le empieza a hacer rabasalla es más grande que el otro, ni tiene más unción. Hay gente que mediante su estudio de la Biblia tiene más unción que esa gente que se revuelca, que le lleva esa aguada. ¿De verdad? Y si tú estás en una secta así, o en una jerarquía así, pues tengo que decirte que esa es una iglesia que le pega más a una falsa iglesia. Porque una iglesia que hace eso, de verdad, no se puede llamar iglesia. ¿Sabes lo que es? Es una empresa. Y como una vez bien lo dijo Paul Washer, que la iglesia de Jesucristo no sé quién les metió en la cabeza que es una empresa. Y hay gente que así lo dice, es que esta es como una empresa. Pues yo no sé quién les metió en la cabeza esto. Aquí no es una empresa, ni es un negocio, ni es un show, ni tampoco crean que es una club social. Es la iglesia de Jesucristo. Así que nosotros no podemos hacer de menos absolutamente a nadie. Y nosotros tenemos que tratar a todos por igual. Y no podemos hacer acepción de nadie.
Aquí no hay de que discipulado de esto, aquí no hay de nada. Hace tiempo, todavía recuerdo que cuando, por ejemplo, se abría bueno, todavía está vigente, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estaba todavía con nosotros el pastor John MacArthur, en sus seminarios que él hacía, él decía, bueno, es un seminario dirigido a predicadores, pero en ese seminario iba mucha gente. Y él a nadie le prohibió la entrada. Jamás se le fue prohibida la entrada a nadie. Aquí no había de que mensaje para los que sí saben, mensaje para los mensos, mensaje para los teólogos, mensaje para los renombrados. No, aquí el mensaje es para todos. Y el que quiera oír es bienvenido. Pero hoy, cada iglesia tan más ridícula, que perdone, pero si vamos a hablar mecánicamente, no les llega ni a los talones a grandes iglesias como Grace Community Church. Pero ellos ya se sienten con el derecho de discriminar. Por eso digo, qué ridículos y qué absurdos de verdad que son. Y de verdad, eso nosotros no lo podemos aceptar. Así que si eres de esa secta, o si esa es tu manera de pensar, grábate en la cabeza que delante de Dios no existen jerarquías. Y precisamente ser iglesia nos lo recuerda Andrónico y Junias, sus compañeros de prisión, porque por ejemplo la carta de los Colosenses nos enseña que hubo personas que estuvieron dispuestas a pasar todas las penurias de la cárcel con tal de estar cerca de Pablo. O sea, pues enciérrenme con él, literal. No, pero pues usted no hizo nada, no me importa, enciérrenme con él. Bueno, pero pues te va a tocar 30 años, pues sí, pero es con él. Bueno, y ahí lo encerraban. Y ahí vivían en la cárcel con tal de estar con él. Y ayudarse mutuamente. Pero eso estaban dispuestos a pasar. Entonces, hoy en día, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a pasar por la iglesia de Jesucristo? Y la respuesta es, ¿qué estamos dispuestos a pasar? Pues todo tenemos que estar dispuestos a pasar. Todo. Yo sé que con aire acondicionado, con luz bonita, con tal vez comida caliente esperándome terminando el sermón, o con una buena carrera esperándome, no lo sé, con todos los servicios, todo eso se oye muy apetitoso. Pero después nos damos cuenta de que estamos dispuestos a pasar, pues todo tenemos que estar dispuestos a pasar por la iglesia de Cristo, de Jesús. Y Pablo culmina el mensaje diciendo, saluden a todos los creyentes. A todos, no dice a los teólogos, y después me saludas a los más o menos, y después me saludas a los que apenas van, no. Todos ya son creyentes. Yo recuerdo cuando mi profesor de enfermería nos decía, ustedes ya son mis colegas. Nos quedamos así, ¿sí? Porque sea como sea, tal vez no sabrán, tal vez les falta conocimiento en esto, pero quieran o no, ustedes ya están en el ámbito, ya somos colegas. De la misma manera, somos hermanos y hemos realmente creído que Jesucristo es el Salvador y estamos viviendo como Dios lo dictamina a través de haber creído que Jesucristo es el Salvador. Entonces, no hay duda que eres creyente. No hay duda que eres mi hermano. Somos hermanos. Y por lo tanto, no se nos puede olvidar su nombre. Nosotros no podemos pasarlos por alto. Vuelvo a citar a Spurgeon. Él decía, son los individuos comunes pero amaban al Señor, y por lo tanto mientras Pablo recordaba sus mensajes les envió un mensaje de amor el cual se preservó en las Santas Escrituras. Así que no pensemos que solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente, sino que en todo creyente es a quien debemos de pensar. Entonces Dios jamás olvida a ninguno de nosotros. Y de manera muy práctica, nosotros tampoco olvidemos a ningún hermano. En el libro de Nehemías, Dios, en diversos capítulos del libro de Nehemías, Dios se pone a decir a los de Tecoa, y son esas partes que nos saltamos, porque uno dice, bueno, puros nombres que pues, ya sabemos, de Tecoa, de Judá, y empieza a decir de las genealogías, y dice que 44 que repararon el muro, y dice Hasim, Yesbur, todos ellos, y son esas partecitas que nos saltamos, pero cuando nos ponemos a ver todos esos nombres que están ahí en Nehemías, y que dice el Señor que no se los brincó
Porque Él se acordó de todos. Porque cuando a veces nosotros llegamos a pensar, es que Dios no, Dios no piensa en mí, o no valgo nada, o no le importa a nadie, o pues nadie, o que no le importa a nadie, o que nadie piensa en mí, o que yo no sé, o que no sirvo para nada. Él se acordó de ti. Dios sí se acuerda de ti. Si la demás gente no se acuerda de ti, Dios sí se acuerda de ti. Y con esto no me voy a excusar como mucha gente cobarde lo hace para decir, no, pues es que pues sí, pero Dios sí se acuerda. Sí, Dios sí se acuerda. Y nosotros nos tenemos que acordar también. Pero eso es muy importante saberlo. Que Dios no se olvidó de absolutamente nadie, ni se olvida de ninguna persona. Nosotros lo hacemos. Y no lo debemos de hacer, ¿eh? De verdad. Eso no es para decir que el hombre falla. Sí, el hombre falla, pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer. De verdad, o sea, muchas veces nos excusamos en cada cosa de que es que el hombre falla. Sí, el hombre falla, pero nosotros no tenemos que andar fallando, ¿eh? O sea, sí, fallamos y lo que quieras, pero pues tenemos que ponernos las pilas y dejar de estar fallando. Nada de que, ay, que como el hombre falla, pues yo fallo. Pues sí, pero eso no quiere decir que vas a andar fallando. Dios no se olvidó de ti. Y si tú piensas que no vales nada, y que pues a nadie le importa, tienes que entender que Dios sí pensó en ti. Él sí se acordó de ti. Y Él sí piensa en ti. Él no te pasó por alto. Él se acordó de todos. Él se acordó de todos sus hijos, de todos los que trabajaron en su obra, como en Nehemías, cuando levantaron el muro. Dios se acordó de todos los que trabajaron en el muro. No se le olvidó ni un solo nombre. ¿Qué te hace pensar que Dios se olvidará de ti? ¿O por qué nos ponemos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿O que no le importamos a nadie? Porque a Dios le importamos. Y vuelvo y repito, y con esto culmino. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros no nos atrevamos a olvidarnos de nadie. Que somos muy dados a eso. Sí, Señor, tú no te olvidas. Jajaja. Sí, pues nosotros tampoco. Dios no se olvida de nada. Y nosotros, menos. Y mi hermano, que el día de hoy no eres creyente, la mayor inscripción que tú debes de tener el día de hoy es estar inscrito en el libro de la vida. Es que por el sacrificio de Jesucristo tú estés inscrito hoy en el libro de Dios. Y la única forma de tú estar inscrito en el libro de Dios es creer que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador. Ahora tú podrás decir, no, pues a mí no me interesa creer. Si tú decides el día de hoy no creer, no tendrás más destino que el infierno. Y de verdad no tendrás más destino que el infierno, porque tú ya escuchaste el mensaje de la palabra de Dios. Porque tú ya escuchaste que Jesucristo vino a dar su vida por ti. Que Jesucristo no se olvidó de nadie y que nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Y que obviamente Él te está diciendo que no te puedes, Él te está diciendo que no se olvide de nadie. Y por lo tanto, tú no te puedes olvidar de absolutamente nadie. Y por lo tanto, tú debes de asegurarte que el nombre de Dios, que el nombre de Dios esté sobre ti y que tú estés inscrito en el libro de la vida. Porque si tú no lo crees, te lo vuelvo a repetir, o tú decides decir, no, pues la verdad no me interesa, no tendrás más destino que el infierno, y no tendrás más destino que del infierno porque tú ya escuchaste la palabra, tú ya escuchaste el mensaje del evangelio, ya escuchaste que Dios dio su vida por ti, que Jesucristo vino a morir por ti, y que por lo tanto Dios no se olvida de ti, que nosotros tampoco nos podemos olvidar de nadie, y que la mayor inscripción que tú debes de tener hoy es creer que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador. No tendrás más destino que el infierno, porque tú ya escuchaste este mensaje. Tú ya escuchaste que Dios dio su vida por ti, que no te puedes olvidar de absolutamente nadie, que Dios no se olvida de absolutamente nadie. No se olvida de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Él está presente en todos nosotros. Y que Él no se olvida de nadie. Y de la misma forma Él te está dando la única salvación, que es a través de su Hijo Jesucristo. Y si tú la rechazas,
no tendrás más destino que enfrentarte a la ira de Dios. Así que no te enfrentes a la ira de Dios. Y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y por favor entiéndelo, que Dios nunca se olvidará de ti. Pero debes de creer que Él es tu único y tu verdadero Salvador. Debes de entender que has escuchado este mensaje y que ya no puedes decir que no, porque no tendrías otro destino más que el infierno, ya que Él te ha mostrado que no se olvidará de nadie. Él te ha mostrado que nosotros tampoco nos podemos olvidar de nadie. Y por lo mismo te ha dejado muy en claro que tienes que estar inscrito en su libro, que tienes que estar inscrito en Él, que su nombre tiene que estar inscrito en ti, que tienes tú que estar inscrito en su libro. Y Él no se olvidará de ti, pero tienes que estar inscrito en Él. Y tienes que estar inscrito en su libro. Y si tú no estás, no tendrás más que enfrentarte a su ira y al infierno. No te enfrentes a su ira. No te enfrentes a su poder. Sino, corre a sus pies, corre a su misericordia y dile: yo soy el peor de los pecadores. Por favor, Señor Jesucristo, ven y sálvame. Y de ahí en adelante vive para Él. Para aquel que nunca se olvidará de ti y que su nombre por siempre estará inscrito en el libro, que su nombre por siempre estará inscrito en tu vida y que tu nombre siempre estará inscrito en su libro de la vida. Tienes que creer que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador y por lo tanto entender que Él nunca se olvidará de ti. Así que todos aquellos que hemos creído en Él y todos aquellos que entendemos que es nuestro único y verdadero Salvador, sepamos que Dios jamás se olvidará de nosotros, porque todos estos nombres Él los recuerda, ya que Él no se olvida de nosotros. Que Dios te bendiga.